Contaminación del motor diésel y soluciones, EGR. Vemos un motor diésel de 4 cilindros en línea. Filtro de aire, caudalímetro, turbocompresor, intercooler, depósito de gasóleo, silenciador e inyección diésel common rail. Funciona el motor y se ve el flujo de los gases de admisión, de los gases de escape y la circulación del gasóleo. Estos son los gases contaminantes del motor diésel. Hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, micropartículas de hollín y óxidos de nitrógeno. Los hidrocarburos no quemados y el monóxido de carbono se neutralizan conjuntamente en el catalizador de 2 vías o funciones. Las micropartículas de hollín se almacenan y queman en el filtro antipartículas. Los óxidos de nitrógeno se reduce su generación con la recirculación de gases de escape, que puede tomar los gases de escape que va a enviar a admisión antes del turbocompresor, EGR de alta presión. O tomar los gases de escape después de los sistemas anticontaminación, EGR de baja presión. Los óxidos de nitrógeno, que no puede evitar que se generen la EGR, se eliminan en el catalizador SCR, que es un complemento a la EGR desde la norma Euro 5 y Euro 6. En este artículo vamos a centrarnos en explicar el funcionamiento de la EGR, de alta y de baja presión. Comparación de la contaminación diésel con poca y mucha aceleración. Al subir el pistón, comprime el aire que llega a temperatura de compresión. El aire se compone de nitrógeno y oxígeno. Sobre este aire caliente se inyecta gasóleo, que es carbono e hidrógeno. Se produce la combustión, pudiendo quedar aire sobrante a temperatura de combustión, es decir, nitrógeno y oxígeno. Porque este es el oxígeno que se ha consumido en la combustión. Veamos qué sucede cuando el motor funciona a bajas revoluciones con poca aceleración. Aire a temperatura de combustión, que es nitrógeno y oxígeno, y se inyecta poco gasóleo, carbono e hidrógeno. Hay mucho aire y poco gasóleo, sobra oxígeno. Los gases contaminantes que se producen son pocos hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono, pero muchos óxidos de nitrógeno. La alta temperatura de combustión induce la reacción entre el oxígeno sobrante y el nitrógeno, generando muchos óxidos de nitrógeno. A altas revoluciones, con más aceleración, sobre el aire a temperatura de combustión, que es nitrógeno y oxígeno, se inyecta bastante más cantidad de gasóleo, carbono e hidrógeno, de tal forma que se consume prácticamente todo el oxígeno. Entonces los gases contaminantes son
más hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono, y poco o nada de óxido de nitrógeno. Pues al no quedar suficiente oxígeno sobrante de la combustión, no se producen los óxidos de nitrógeno. Es a bajas revoluciones y poca aceleración cuando sobra oxígeno. Para evitar que se formen óxidos de nitrógeno, se quita espacio al aire sobrante, recirculando gases de escape hacia admisión. Es la función de la EGR. Esquema anticontaminación del motor diésel y funcionamiento de la EGR. Vemos un automóvil con motor delantero transversal de 4 cilindros en línea. Hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono se neutralizan conjuntamente en el catalizador de 2 vías. Las micropartículas de hollín se acumulan y queman en el filtro antipartículas. Los óxidos de nitrógeno tienen 2 vías de eliminación: evitar su generación en la EGR y eliminar el sobrante en el catalizador SCR. Veamos con detalle la EGR. Queremos evitar que salgan por el escape óxidos de nitrógeno. Funcionamiento de la EGR de alta presión que toma los gases de escape antes del turbocompresor. Los envía a admisión, restando espacio al aire y en consecuencia al oxígeno, disminuyendo la generación de óxidos de nitrógeno. EGR de baja presión. Toma los gases de escape después de los elementos o sistemas anticontaminación. El objetivo es el mismo: reducir el aire sobrante y como consecuencia evitar que se generen muchos óxidos de nitrógeno. Al tomar los gases de escape en esta posición, entran a menor temperatura y con menos residuos de combustión, más limpios. Repaso anticontaminación del motor diésel y detalles de la EGR. Sobre un motor de 4 cilindros en línea. Identificamos estos elementos. Acelerador electrónico. Amortigua las aceleraciones bruscas para reducir picos de contaminación. Calculador electrónico de inyección diésel. Inyección diésel Common Rail. Filtro de aire. Caudalímetro de aire mide la masa de admisión que entra al motor. Turbocompresor. Aumenta el llenado de los cilindros con aire a presión. Intercooler. Enfría el aire que se ha calentado al comprimirse por el turbocompresor. Mariposa de gases. No es imprescindible en el motor diésel. De hecho, está abierta con el motor en marcha. Se cierra al pararle para reducir las vibraciones. Catalizador de 2 vías o funciones. Neutraliza hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono. Filtro antipartículas. Acumula y quema las micropartículas de hollín. Catalizador SCR. Elimina los óxidos de nitrógeno que no ha podido controlar que se generen la EGR. Silenciador. Reduce el ruido
de los gases de escape. EGR, recirculación de gases de escape. Esta es doble, de alta y de baja presión. Al funcionar el motor, ahora no hay recirculación de gases de escape y ahora hay recirculación de alta presión. Y enseguida vemos también la de baja presión. En realidad funciona o una o la otra, según decida el calculador, que es más conveniente para reducir la emisión de dióxido de nitrógeno durante la combustión. Funcionamiento de la EGR y desgastes. Lo vemos en un motor de frente, identificando elementos ya conocidos. Filtro de aire, caudalímetro de aire, turbocompresor, intercooler, inyector, catalizador de dos vías, filtro antipartículas, catalizador SCR para eliminar el exceso de óxido de nitrógeno, silenciador para reducir el ruido de funcionamiento del motor, EGR de alta presión y EGR de baja presión. Funcionamiento del motor. En esta fase vemos que no hay recirculación de gases de escape. Cuando considere el calculador, abre la EGR de alta presión, que cuando abre y cierra con una rápida frecuencia, permitiendo el paso de gases de escape de alta presión, sucios y a gran temperatura hacia admisión. Aquí lo vemos. Cuando lo considera el calculador, cierra la EGR de alta presión y abre la de baja presión, que actúa de forma similar. Los gases de escape que toma son bastante más limpios y a menor temperatura. El objetivo es el mismo, reducir oxígeno sobrante en la combustión. Desgastes de la EGR, sobre todo en la de alta presión, que trabaja con más carbonilla y a mayor temperatura. Puede quedar abierta porque la carbonilla bloquea su cierre, con lo cual habrá una gran cantidad de gases de escape que recirculan indebidamente, con fallos claros de motor. Se reduce su temperatura de funcionamiento con la EGR refrigerada, mediante el circuito de refrigeración del motor. Comparación anticontaminación de los motores de gasolina y diésel. Lo veremos con automóviles con turbocompresor e intercooler en ambos casos. Motor de gasolina. Este automóvil tiene 4 cilindros en línea y el motor es longitudinal delantero y propulsión o tracción trasera. La anticontaminación se consigue con el catalizador de 3 vías y sondas lambda, que neutraliza hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Y también cuenta con el acumulador del vapor de gasolina para evitar que salgan al exterior. La anticontaminación es más simple que en el motor diésel. Motor diésel. Este automóvil tiene un motor delantero transversal y tracción delantera con 4 cilindros en línea. La anticontaminación se consigue con un catalizador de 2 vías para neutralizar hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono, filtro antipartículas para quemar la micropartícula de hollín, catalizador SCR para eliminar el exceso de óxido de nitrógeno y EGR para reducir la generación de óxido de nitrógeno en la combustión. La anticontaminación diésel es bastante más compleja que la de gasolina.